Día Mundial al-Quds. Ciclo de programas especiales dedicados al intercambio de culturas. Día de Jerusalén, Día Mundial al-Quds. Bueno, nos están escuchando por Oyeven 106.9 FM y bueno, este programa especial Palestina Vive es gracias a la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, también para la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina y la Campaña Global por el Retorno a Palestina. El régimen de Tel Aviv, bajo ideas extremistas, ha logrado emular las atrocidades de la Alemania nazi, como ya lo habíamos dicho, y precisamente basado en mitos, la élite israelí fundamenta sus acciones de masacre contra niñas, niños, mujeres y hombres civiles. Hay un libro del intelectual francés Roger Garaudi, quien falleció en el año 2012, que puntualmente desmonta la legitimidad de la entidad sionista. El título de la obra es Los mitos fundacionales del Estado de Israel. Ramón, ¿qué te parece si hoy abordas uno de esos mitos? Sí, bueno, son temas complejos, pero tratemos de hacer algún breve resumen, pues. Hace referencia al primer mito, que es un mito teológico, al tema de la promesa, ¿no? De la promesa abrahámica, que aparece en el Génesis, que a tus descendientes le doy este país desde el río de Egipto, es decir, desde el Nilo hasta el gran río el Éufrates, ¿no? Allá en Irak. Y bueno, y hay varias narraciones en el Génesis que nos refieren de diversas formas a que Dios prometió a los patriarcas, a sus descendientes, la posesión de esas tierras, ¿no? Pero esto ha sido utilizado, pues fíjate, eso no puede ser considerado un contrato, ¿verdad? Un documento notariado, ¿verdad? De que Dios haya firmado un documento con un pueblo y que entonces hoy día una ideología como la del sionismo tan peligrosa que ya describimos, que es una ideología fascista, asesina, genocida, pues se le atribuye pues como un documento real, ¿no? Y no como un legado teológico o un relato teológico. Entonces, bueno, el sionismo a través de estos relatos bíblicos pretende justificar todas sus atrocidades. Y hay varios mitos, ¿no? El de la promesa es uno. Entonces, no podemos suscribir de ninguna manera que se consideren las promesas del Antiguo Testamento como una legitimación, ¿no? Una reivindicación por un territorio que no le pertenece al Estado espurio y legítimo de Israel, pues un Estado artificial, pues con una lengua artificial, la cultura, no tiene cultura, no tiene ningún arraigo en esa tierra. Sí, porque hay que hacer la diferencia claramente entre el sionismo y el judaísmo. El judaísmo tradicional es una cosa y el sionismo es otra cosa, pues. Por supuesto, y además el Estado de Israel está compuesto, bueno, es complejo el espectro ideológico, religioso. Es decir, eso no es algo homogéneo, ¿no? Unificado. De hecho, ahí hay colonos que están anterior a la creación del Estado de Israel, que se consideran en algunos casos fundamentalistas, no extremistas, que no creen en la idea del Estado de Israel porque ellos consideran que el Estado de Israel se tiene que fundar o se debe fundar o lo va a fundar el Mesías que para ellos no ha llegado, sobre todo para estos fundamentalistas. Bueno, mira, Ramón, tu aporte es interesante sobre lo que es el mito de este extremismo ideado por Theodor Herzl, pero vamos a escuchar también ahora desde Canadá a nuestra compañera Susana Khalil, quien es politóloga y sigue muy de cerca la agresión israelí contra los habitantes de Gaza. Ramadán Karim. Karim quiere decir noble, y después responden y dicen, y Dios es más noble. Ramadán Mubarak, y yo incorporo mi alma a todo aquello que sean rituales de espiritualidad, de amor, de ternura, de nobleza, de generosidad. Tal vez estamos en el Ramadán más triste de toda la historia del Ramadán, con todo lo que está viviendo el pueblo nativo, el pueblo semita, el pueblo palestino en Gaza. Viene ya el último viernes del Ramadán y el pueblo, el gobierno persa lo dedica a Jerusalén, a su Jerusalén, el Quds. Y hoy más que nunca resistir, luchar
por la justicia, por el amor, por el bien. Y en este caso, la justicia es la resistencia del pueblo nativo, semita, árabe, palestino, cananeo, levantino, de la Gran Siria, el pueblo palestino. Es una lucha por la humanidad, porque estamos luchando contra el horror, contra el imperialismo, contra el colonialismo. Todos esos son ajenos a la idea bella, a la idea noble. Es un atentado a todo principio moral, a todo principio de belleza, el sionismo, el colonialismo, apoyado por los Estados Unidos. Hoy, en el Ramadán, insisto, y Ramadán Karim para la humanidad, para el mundo, porque debemos incorporarnos a todo aquello que sea, a todos aquellos rituales, a todas aquellas conmemoraciones que sean de amor, de nobleza. Y entonces creo que es algo que nos pertenece a toda la humanidad. Donde hay amor, entonces eso pertenece a la humanidad. Venga del Islam, venga del cristianismo, venga del judaísmo, venga del politeísmo, todo aquello que genere justicia, liberación, lo sano, la sanidad, lo noble. Eso nos debe interpelar a todos. Estamos en momentos muy duros, de tristeza, de ver tanta maldad, tanta cosa tan macabra, tan horrenda, tan funesta y tan inmunda y tan nauseabunda de ese régimen colonial eurocéntrico denominado Israel, que no guarda ningún vínculo con la antigua Israel, todo lo contrario, han secuestrado la historia, han tomado la tierra, el suelo patrio, matrio del pueblo nativo palestino y falsificando la historia, ultrajando la historia, pretenden expulsar al pueblo nativo palestino del subsuelo patrio, matrio, y también pretenden expulsarlo de la historia. Esto es un horror que interpela a toda corteza humana, y que hoy la causa palestina está en las entrañas de la humanidad, porque la humanidad está viendo hoy lo que desde hace décadas los árabes, los persas venían advirtiendo, venían hablando, gritando a viva voz del peligro, del horror que significa la creación de ese régimen colonial denominado Israel. Y ahora la gente para aquel entonces tildaba a los persas y a los árabes de propaganda, de antijudíos, de musulmanes antijudíos, y ahora están viendo la realidad, ese macabro, esa cosa tan dolorosa, tan salvaje, tan inhumana, lo que está ocurriendo hoy, y que no es algo nuevo. Y personalmente a mí eso no me asombra. Soy la hija de una palestina, de una campesina que huyó en 1948 de ese horror. Bien, Ramadán Karim, y conmemorémoslos con fuerza para toda liberación y justicia. Y se trata del fin. Y cuidado, aquí no estemos con ese discurso de que es el fin del régimen del primer ministro de extrema derecha de Netanyahu, Milo Kowinski. No, aquí debemos luchar por el fin del régimen colonial de Israel, que no guarda ningún vínculo con el judaísmo. Todo lo contrario, es un atentado al judaísmo. Y el fin del régimen colonial de Israel no es el fin del judaísmo, todo lo contrario, es salvar el judaísmo. El fin de las cruzadas no fue el fin del cristianismo, todo lo contrario, sanificó al cristianismo. Entonces sigamos en este momento doloroso, pero es el momento de la lucha y de la liberación. Ramadán Karim para la humanidad. Bueno, muchas gracias a la politóloga y analista internacional Susana Khalil desde Canadá. Y bueno, tomando en cuenta estas declaraciones de la compañera Susana, estamos observando una limpieza étnica sin precedentes. Además vemos que hay un culturicidio, donde se arremete contra las universidades, escuelas, monumentos, además de arrasar contra los hospitales y toda la infraestructura de Estado que Palestina posee en la Franja de Gaza. Exactamente. Bueno, es deplorable y bochornoso lo que estamos presenciando contra la gente más vulnerable. Y Susana, nuestra querida Susana, tiene mucha razón, ¿no? Existe
contrariamente a lo que piensa la gente, existe una teología de la muerte, una teología de la hegemónica colonialista, y existe otra teología, ¿verdad?, de todas aquellas religiones que profesan la solidaridad, la justicia, la paz, que son teologías liberadoras, emancipadoras, ¿no?, por el bien de la humanidad. Y países como Estados Unidos, Ricardo, allá hay una teocracia escondida, allí prevalece el calvinismo fundamentalista, y bueno, y que es muy parecido al sionismo. Y el sionismo es una teocracia también fundamentalista. En fin, bueno, en este mismo contexto, la analista internacional María Fernanda Barreto nos habla de la guerra contra las mujeres que tiene el genocida Estado de Israel. Escuchemos a María Fernanda para saber de qué se trata esta denuncia, que no es una lucha contra el terrorismo como ha querido hacer parecer el régimen de Tel Aviv. Bienvenida, María Fernanda, ¿cómo estás? Oye, ven, y a este programa especial Palestina Vive. Adelante. Hola, Ramón, Ricardo. Un abrazo para ustedes, para el equipo de trabajo y para los usuarios y usuarias de su programa. Realmente es terrible los niveles que está alcanzando el genocidio del pueblo palestino ejecutado por esa entidad sionista que se hace llamar Estado de Israel. Estos crímenes contra toda la humanidad que se están ejecutando en Palestina, no existe el modo en que podamos explicarlo, en que podamos excusarnos como humanidad con las generaciones posteriores. Realmente, sin duda, se trata del más grande genocidio del siglo XXI y quizás por su intensidad el más grande genocidio que haya visto la humanidad. Sobre todo, además, un genocidio terriblemente difundido gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Pero este genocidio que está dirigiendo el criminal Benjamín Netanyahu no parece terminar. Lejos de eso, los Estados Unidos ha aprobado el envío de más aviones y más bombas para apoyar este genocidio. Y este brutal genocidio implica un deseo expreso de acabar con todo el pueblo palestino. Por eso es que está haciendo de los niños, niñas y mujeres su principal objetivo de guerra. Es decir, no son efectos colaterales de la guerra, ese infanticidio brutal que está cometiendo Israel en Palestina. No es un efecto colateral de la guerra, los miles de feminicidios que ha venido cometiendo el ente sionista en territorio palestino. Son hechos claramente intencionados, porque las mujeres palestinas que desde hace varias décadas resisten la ocupación tienen entre sus modos de resistir el parir, el crecer la población palestina para mantener la ocupación de su propio territorio. Entonces, el ente sionista le ha declarado la guerra a los vientres de las mujeres, le ha declarado la guerra a las generaciones futuras de Palestina, y no está centrado en enfrentar a los combatientes palestinos ni a los hombres en edad de combatir en Palestina, sino que está enfocado en acabar con los niños y niñas, es decir, con los futuros defensores de la causa palestina, y está enfocado en asesinar a las mujeres que pueden seguir pariendo más palestinos y palestinas, más defensores de la soberanía del pueblo palestino. Esa es la talla de este genocidio, de este terrible crimen que va más allá de un crimen de guerra y realmente es un crimen contra toda la humanidad, donde el feminicidio, el infanticidio, los abusos sexuales contra mujeres y niñas no son accidentes propias de un conflicto armado,
no son hechos aislados, no son manzanas podridas dentro del ejército, sino que realmente son tácticas muy bien pensadas para conducir al exterminio del pueblo palestino. Por eso es urgente que las mujeres del mundo en particular levantemos las voces por nuestras hermanas, mujeres y niñas palestinas, pero también por nuestros hijos e hijas, porque como dice el poeta Andrés Eloy Blanco, cuando se tiene un hijo, cuando se tienen dos hijos, se tiene todos los hijos y las hijas del mundo. Así que desde aquí quiero enviar un gran abrazo a todo el pueblo palestino y en particular a las mujeres palestinas. Un abrazo cargado de solidaridad y compromiso militante. ¡Viva Palestina libre! Un gran abrazo también para ustedes, Ramón y Ricardo, y por supuesto también a la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, a la campaña global por el retorno a Palestina y a la Liga Internacional por el retorno a Palestina. Gracias, María Fernanda Barreto, muchas gracias. Bueno, el vientre, el arma más temida por los sionistas, el vientre de las palestinas. Y bueno, estas reflexiones de nuestra compañera Barreto en torno al ensañamiento que los sionistas tienen contra los vientres de las mujeres palestinas, una atrocidad lo que ella describe, ¿no? Esta es una cuestión que suele estar ocultada por los medios hegemónicos y que desde los medios alternativos procuramos visibilizarla. Así es, Ramón. Bueno, mira, nos vamos a la pausa. Recuerden que están por Oyeven 106.9 FM. Ya volvemos. Día de Jerusalén, Día Mundial Al-Quds. Ciclo de programas especiales dedicados al intercambio de culturas. Día de Jerusalén, Día Mundial Al-Quds. Presentados por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, La Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina y la Campaña Global por el Retorno a Palestina. Bueno, aquí estamos nuevamente por Oyeven 106.9 FM en este programa especial Palestina Vive a propósito del Día Mundial de Al-Quds. Ramón, recuérdanos nuevamente lo del Festival Cultural. Sí, no olvidemos que estamos convocando al Festival Cultural Voces por Palestina en el marco del Día Mundial de Al-Quds el domingo 7 de abril a las 2 de la tarde en la Plaza de los Museos, allí en el Parque de los Caobos. Y habrá música, teatro, poesía, conferencistas, va a haber servicio médico gratuito. Así que están todas y todos invitados a este encuentro con la solidaridad. Un abrazo con Palestina. Palestina vive. Mira, Ramón, por cierto, la solidaridad nuestra también, además, es con los periodistas mártires, porque fíjate, hay unas cifras nunca antes vistas en este conflicto, que es un eufemismo llamarlo así, que son los periodistas. Según la propia y casi inservible para esta tragedia a la que hacemos referencia, la Organización de Naciones Unidas ha denunciado que desde octubre del 2023 hasta la fecha han sido masacrados más de 100 periodistas en apenas 170 días de asedio. Y no solo han sido masacrados los comunicadores de Al-Mayadin, Al Jazeera y otros medios árabes, también periodistas de Reuters y de otras agencias corporativas occidentales han visto a sus trabajadores morir bajo los bombardeos sionistas. Ejercer como periodista en Gaza equivale a ser un objetivo más de guerra, porque necesitan los sionistas silenciar las voces e imágenes que exponen sus atrocidades. Así es, Ricardo. Ricardo, tanto el festival al que hacíamos mención, este Festival Cultural Voces por Palestina, y este programa Palestina Vive, ¿verdad?, está siendo organizado por la campaña global del retorno a Palestina, por la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina y por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Se hace necesaria más y más solidaridad con lo que acontece en Palestina, y hablando de los gestos de la ternura de los pueblos, el músico compositor puertorriqueño Dani Rivera, quien no lo conoce, le canta a los niños y niñas víctimas del genocidio y sobre todo a los que todavía sobreviven el asedio. Se trata del tema Somos Palestina. Escuchemos estos versos musicalizados. Adelante.
resucitará de las matanzas, volverán a respirar aún en los genocidios, reencarnarán en otros niños, la infancia masacrada en Palestina. El canto de alborada del gallo de oro, con su cantar de Moesín, despertará a los fieles, quienes desde las mezquitas y minaretes cantarán a todo el pueblo de Palestina. La vida palestina, la vida en Palestina, la vida palestina, de las cenizas renacerá mi Palestina. El verde de los olivares y el aceite que brota de su vientre seguirá ungiendo a los niños Jesús de Oriente que nacen en la Palestina que no muere. Su cantar de Moesín despertará a los fieles que desde las mezquitas y los minaretes cantarán a todo el pueblo de Palestina que no muere. El gran Dani Rivera, músico puertorriqueño, con su tema Somos Palestina. Conmovedora, ¿no? Esta pieza que se enfoca en los más vulnerables de este genocidio, que son los civiles, pues, los niños, las mujeres, los ancianos. Sí, bueno, gracias a Dani Rivera por darnos esta pieza tan interesante. Y siguiendo con el abrazo a los artistas hacia la causa de Palestina, otro puertorriqueño que se suma al rechazo del genocidio es René, también conocido como Residente, de la agrupación de música urbana Calle 13. Vamos a escuchar sus palabras, Ramón. Bueno, les cuento a todos los que les interesa mi música que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía que salieran este año, porque
Se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado. Pienso en mi hijo todos los días y no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto, ¿cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas enfrente nuestro y no decimos nada? ¿Por qué no se detiene todo como en la pandemia? Detenemos todo y nos enfocamos en lo que está pasando en Gaza. En vez de subir un story modelando ropa o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste, te detienes por un momento, buscas información sobre Palestina y denuncias el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina, porque son civiles a los que están matando. Esto no lo hago desde el lado del reproche, sino que desde el lado de la decepción como artista, porque como artista me entristeció el ver que durante toda la premiación de los Grammys nadie dijo nada sobre este genocidio, nada. Y entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto, pero a ver, díganme, ¿qué es lo que hay que entender? ¿Qué es tan complicado? No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada persona masacrada en Palestina. Es simple. Esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar en los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano, o que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá. Entiendo también que hay mucha desinformación, porque pues yo pasé por eso, pero es nuestra responsabilidad el educarnos. Por ejemplo, yo crecí bajo la propaganda de los medios masivos en Estados Unidos, que nos educan para que pensemos que todos los palestinos son terroristas. Por eso cuando yo de chamaquito escribí Atrévete, no tenía ni puta idea de lo que ocurría en Medio Oriente. Me salió esta línea, que ya está cancelada en mis conciertos, que va a explotar como palestino. Me da una vergüenza cabrona haberla escrito. Bien cabrón. ¿Pero qué hice? Pues me empecé a educar, a entender, a conocer lo que sucede realmente en Palestina, en Gaza, a entender el pueblo y la lucha palestina y su deseo de vivir libremente en su país. Por eso fui a grabar en Palestina el video de Multiviral, y cuando filmé el video de guerra salí con una bufanda palestina que me habían regalado cuando estuve allí. Y también en cada concierto, cuando nos lanzan banderas palestinas, siempre las cuelgo en tarima como muestra de apoyo, porque ya sé lo que ocurre. A la gente del género urbano, que es mi género musical, les pido por favor que utilicen sus redes para denunciar este genocidio. Así como cuando publicaron las listas de los mejores raperos, que salieron todos a llorar por un mes, de la misma forma pueden salir a llorar por Gaza, mínimo por 2 semanas, y postear algo que no tenga que ver con ustedes ni con sus carreras, que tenga que ver con los niños que están matando en Palestina. No solo los urbanos, sino que también los artistas de cualquier género, mis colegas y amigos que yo admiro y que quiero, no tienen que tener miedo a ser cancelados, porque apoyando a Palestina están del lado correcto de la historia. A los artistas que siempre han denunciado todo en todo momento, que ustedes saben quiénes son, sigan haciéndolo, porque cada vez que lo hacen me inspiran a mí y inspiran a los demás, yo lo sé. Y bueno, ¿de qué forma ayuda el que denunciemos esto por las redes? Pues gracias a las denuncias la gente se informa, y por eso han salido como una avalancha a manifestarse en las calles. Y con estas manifestaciones la presión ha sido tan y tan grande que han puesto al Consejo de Seguridad de la ONU a buscar una resolución para detener el fuego, gracias a las manifestaciones. También los medios masivos tuvieron que comenzar a mostrar la realidad de lo que ocurre en Gaza, porque no lo estaban haciendo y ya estaban quedando en ridículo. También estas palabras de Residente son claves para que la gente tome conciencia de activarse contra el sufrimiento.
ya que lo que pasa en Palestina puede ocurrir en cualquier parte del mundo, donde los imperialismos, los colonialismos y cualquier manifestación de poder hegemónico busca someter a los pueblos que le resisten. Bueno, no solo eso, Ramón. Si pensamos en nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, ancianos, en cualquier prójimo, y no hacemos el mínimo esfuerzo por articular un gesto que permita a quienes tienen la posibilidad de detener este genocidio, la verdad que estaríamos totalmente perdidos como humanidad, como civilización, incluso como especie. Es la nada, como lo decía el comandante Hugo Chávez Frías. Y hablando del comandante Chávez, les invitamos a escuchar un breve audio en su propia voz, palabras pronunciadas condenando las acciones criminales de Israel. Hay que denunciar al gobierno de Israel como un gobierno asesino, un gobierno genocida. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Una verdadera masacre. Deberíamos todos pronunciarnos y exigir, como Venezuela exige con nuestra voz y nuestra moral, el cese a la invasión a la Franja de Gaza y al asesinato de miles de inocentes. Valiente y preclaro nuestro comandante Chávez, ¿no? Más contundente imposible. Lúcido ante el genocidio que el sionismo acometía y acomete en Gaza. Y esto fue en el año 2009, ¿no? Hace 15 años ya. Muy cierto, Ramón. ¿Y qué actual está, no? ¿Qué? Sí, bueno, al igual que Fidel Castro, Chávez llamó genocidio a lo que hasta entonces había accionado de manera criminal el Estado sionista contra la indefensa población palestina. Y decimos indefensa, no para minimizar la lucha de estos valerosos árabes, tanto los que hoy sobreviven como los ya considerados mártires, y es que Israel mata civiles que no tiene en contraposición un ejército, es decir, no es una guerra, es una masacre de militares y mercenarios profesionales contra gente de pie desarmada. Nos vamos a la... En un minuto nos vamos a la pausa. Entonces, este programa especial a propósito del Día Mundial de Al-Quds, Palestina Vive, los pueblos en solidaridad con la causa árabe palestina y en rechazo a los genocidas sionistas, es gracias a la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina y la campaña global por el Retorno a Palestina, los pueblos del mundo unidos a propósito del Día Mundial de Al-Quds. Bueno, ya volvemos. Día Mundial Al-Quds. Ciclo de programas especiales dedicados al intercambio de culturas. Día de Jerusalén, Día Mundial Al-Quds.